estuvimos trabajando con lo que era este primer periodo, ya sea paleoindio o paleolítico, vinculado a esta etapa dentro de la prehistoria, en donde, bueno, una de las dificultades que nos encontrábamos era con esta necesidad de conocer la función, ¿no? Es decir, ir un poco más de la mera descripción o de la vinculación, que podría ser y conformar sistemas de organización social. Pero toda esta ligazón con lo simbólico y la interpretación de la función que van a tener estas imágenes en el caso de lo que va a ser las representaciones sobre los muros, o sea, lo que llamaríamos arte parietal, o de las manifestaciones de lo que se llama como arte mueble, ¿no? Pequeñas esculturas en arcilla, o tallados en hueso, ¿no? en piedra, en distintas superficies, o la otra manifestación, y tiene que ver con los inicios de lo que va a ser la arquitectura, ¿no? Que ya sería un arte, si el otro era mobiliar, este es el inmueble, es decir, es una manifestación de una... Ay, pasa un auto con un caño de escape muy feo. Una manifestación de que no se puede trasladar, ¿no? La diferencia entre lo mueble y lo inmueble viene vinculado a ello. Entonces, el segundo periodo, decíamos la gran revolución, según Gordon Schall, es el paso, ese periodo mesolítico y el paso hacia la gran revolución neolítica, ¿no? Que es el descubrimiento de la agricultura, el sedentarismo. Con este sedentarismo estamos también hablando de la necesidad de conformar espacios de hábitat que tengan continuidad, pero a su vez estos espacios de hábitat que lo que haya permanecido, también espacios que tienen que ver con las inhumaciones de los muertos. Y esto tiene que ver con ese mundo simbólico, con ese más allá, con ese pensar qué pasa después de la muerte, ¿no? Bueno, el desarrollo de la cerámica, ¿no? Las distintas prácticas de labranza, podemos decir una especie de tecnología que se empieza a ir investigando por ensayo y error y a ir transmitiendo también, ¿no? Esta idea de la memoria, de la colectividad, del grupo, estos grupos que empiezan a crecer en tamaño, ¿no? Porque ya decíamos, no es tan, bueno, el clima se modifica también, ¿no? Hay cambios climáticos, el pastoreo, ¿no? La crianza de animales, es decir, aparecen otros modos de subsistencia, aumento de población y todo este desarrollo de un arte funerario, podríamos decir. Entonces, lo que me interesa, dos palabras simplemente, para ir ya metiéndonos en lo que es Creta y Micenas, pero pensar en estos inicios de arquitectura y escultura, ¿no? Es decir, de estas marcas en el espacio que se van a instalar ya no solo para la vivienda, para el uso de vivienda, sino para funciones de tipo simbólica. Estos inicios se vinculan a lo que se conoce como megalitismo, ¿no? O megalitos. Entonces tendríamos los megalitos en estos inicios de la arquitectura. Yo no diferenciaría tanto entre arquitectura y
y escultura, escultura en el sentido contemporáneo, ¿no? Podríamos decir manifestaciones fijas en el espacio, y por lo tanto estas manifestaciones en el espacio implican esta construcción de un espacio que pasa a ser distinto, que deja de ser ese espacio homogéneo, ¿no? Es decir, el colocar una piedra en forma vertical sobre el suelo horizontal está indicando que ese espacio deja de ser para ser un espacio distinto, ¿no? Y en eso este concepto del espacio el espacio sagrado, ¿no? De la sacralidad, de la capacidad, decíamos, del Homo sapiens sapiens, de pensar y de reflexionar más allá de la mera, diríamos, necesidad, ¿no? Pensar qué pasa más allá de mi cotidianeidad, qué pasa más allá de la vida, ¿no? Es decir, empezar a pensar en rituales funerarios, empezar a pensar que no estoy solo, que hay otras, diríamos, otras fuerzas, y toda esa vinculación con lo que está más allá del mundo físico. Entonces, es interesante repensar esa concepción de lo sagrado, ese marcar el espacio, vinculado a estos grandes, a estas edificaciones, podríamos decir, megalíticas, de grandes piedras, ¿no? Y podríamos organizarlas se organizan en 4 categorías: los menires, las piedras agrupadas, las cámaras de enterramiento y los templos, ¿no? Techados con vigas de madera o de paja. Vamos por partes. Los menires, por ejemplo, que es el caso que les presenté aquí. Yo en este caso les traje ejemplos de menires de Tafí del Valle, en Tucumán. El sitio es El Mollar, es un pueblo. Están datados en el 10.000 antes del presente. ¿Y en qué consiste un menhir? Es justamente, bueno, la piedra colocada, fíjense que es una piedra completa, tallada en este caso, es una piedra que se coloca sobre el espacio y que obviamente rompe la monotonía de ese espacio, de ese paisaje, ¿no? Indica una marca espacial, se puede combinar con otros menhires, se puede combinar con otros sectores y está vinculado a estos rituales, ¿no? Tipo de combinación de estas piedras se le suele llamar los dólmenes, se los conoce, es una categoría, es un nombre que se le da a estas manifestaciones. Significa mesa en bretón, ¿no? Son como mesas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este sistema trilítico que después lo vamos a ver en la arquitectura, ¿no? Como base, ¿no? De una estructura de las más simples a nivel arquitectónico para sustentar, diríamos, estaríamos diciendo que hay 2 grandes piedras, ¿no? Y se colocan a modo de como si fueran pilares y sostienen una tercera piedra, ¿no? Y esto marca un espacio, ¿no? Estas construcciones, yo acá les traje, bueno, algunos dólmenes en la zona de el norte de España, en la costa de Galicia, en Dombate, datados en el 3800 a.C., o en Málaga, o en Purnablón. Es decir, estamos en el Neolítico, estamos, ¿no? En un periodo en donde a veces incluso estos dólmenes recubrían la tierra y empezaban a conformar
túmulos para luego ingresar a las cámaras funerarias. Ahora vamos a ver otras.